Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Regresamos de un largo feriado marcado por el mal temporal. La costa ecuatoriana es la más afectada por el fenómeno de la Niña Modoki. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, muchas gracias amigos, qué gusto acompañarlos esta tarde. Además les contamos que la situación no cambiará al menos hasta el 7 de marzo, pues se registrarán lluvias moderadas y fuertes, esto según el Instituto de Hidrología y Meteorología INAMI. Empezamos con invierno destructor. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI emitió una alerta de lluvias y tormentas hasta el viernes 7 de marzo en todo el país. Según la entidad, en el país ha llovido el doble de lo que se esperaba. María Fernanda Utreras ya está en el lugar para contarnos más. Hola María Fernanda. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, los eventos más fuertes, las torrenciales lluvias más fuertes se registrarán en la región del litoral y también en la cordillera. Pero ya estamos con Cristian Palis, él es analista de pronósticos del INAMI y nos va a contar qué tan normal, qué tan raro es que se estén registrando estas lluvias tan intensas que nosotros hemos podido ver en los últimos días, en las últimas semanas en el país. Bueno, no pueden ser normales específicamente porque estamos atravesando condiciones de un fenómeno de la Niña desde inicios de año. Este fenómeno de la Niña se caracteriza porque el Océano Pacífico se enfríe y básicamente este enfriamiento que está frente a nuestras costas lo que causa es que en la región litoral disminuyan las lluvias y en la región interandina y en la Amazonía aumenten. Lo anormal que este viento se ha sostenido muchísimo en este mes, sobre todo en el mes de febrero, lo que ha sostenido el calentamiento frente a nuestras costas, lo que ha sostenido la evaporación constante y eso ha generado que hayamos tenido condiciones de una época lluviosa e invernal muy intensa. Esa es la razón incluso por la que ustedes han podido ver que se han reportado el doble de lluvias de lo que ustedes esperaban. Así es, con un calentamiento súbito del océano, con el constante ingreso de vapor de agua a la atmósfera, lo que ha generado es que, por ejemplo, en Salinas teníamos previsto que llueva en el mes de febrero 50 milímetros o 50 litros por metro cuadrado y ha llovido más de 400. ¿Cuáles son los eventos adversos que ustedes esperan? ¿La ciudadanía, las autoridades tienen que estar alerta? Sí, bueno, con lluvias constantes, con lluvias consecutivas, muy frecuentes. Rápidamente los ríos crecen en su nivel, en su caudal, y eso generan inundaciones, aluviones, y lo que podemos hacer es estar atentos a, sobre todo, las advertencias del INAMI para poder determinar en qué localidades, en qué lugares posiblemente se puedan presentar los eventos más intensos. Muchísimas gracias, Cristian. Así que ya sabes, un llamado desde el INAMI a estar alerta, a estar pendiente de estos eventos adversos que se pueden registrar en varias zonas del país. Ya lo escuchamos, deslizamientos de tierra, crecidas de los caudales de ríos, así como también inundaciones. Es la información que nosotros les contamos hasta el momento. El temporal invernal ha dejado ya 18 personas fallecidas y más de 70,000 personas afectadas. Es la información que nosotros les contamos hasta esta hora. Regreso a estudios, ustedes tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mafe. Gracias por tu reporte desde el INAMI. Y les contamos que al menos 18 sectores de Guayaquil se inundaron en las últimas horas por las intensas lluvias. Así lo asegura EP. Esta situación continuará, pero ¿qué fenómenos provocan las intensas lluvias? Se los contamos en el siguiente reportaje. Varios sectores de Guayaquil amanecieron así, completamente bajo el agua. En otros se observa cómo se forman cascadas naturales en las caídas de los cerros. Como estos, al menos 44 sectores de la urbe están considerados como zonas en riesgo de inundación, de los cuales 18 registraron mayor acumulación de aguas lluvias, como Sauce 6, Avenida Pedro Menéndez Gilbert, Avenida Francisco de Orellana, Avenida Benjamín Carrión y la Avenida Barcelona. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, febrero fue el mes más lluvioso de los últimos 27 años en Guayaquil. Este récord se da por la presencia de 3 fenómenos que llegan a la zona costera
costera del país. El primero es la Niña Modoki, variante del fenómeno de la Niña, que se caracteriza por tener condiciones más frías de lo normal. Este fenómeno se da en el Pacífico Central, mientras que en el Pacífico Oriental se registra un calentamiento anómalo. Este fenómeno ya se registró en el país en los años 2008, 2012 y 2017. El segundo es la zona de convergencia intertropical, fenómeno que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Y el tercer factor es la oscilación Mayden-Julian. Se ubica en los trópicos afectando la frecuencia e intensidad de lluvias. Cuando esta está activa, se intensifican las precipitaciones. Estos fenómenos registran la presencia de precipitaciones de alta intensidad. Según la última alerta del INAMI, las lluvias de moderada a fuertes continuarán en el país hasta el viernes 7 de marzo, mientras que las condiciones oceanográficas por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, se espera el mar agitado en la costa continental. Erika Vera, Teleamazonas. Rocafuerte y Sucre son 12 de los cantones de la provincia de Manabí que han resultado mayormente afectados por el invierno. En ambos, el desbordamiento de ríos y quebradas dejó vías inhabilitadas y viviendas con daños. En algunas se puede circular con dificultad en medio del lodo, en otras ni siquiera eso. Tenemos desde las 7:30, bueno, bastante presencia de lodo. Tenemos el tráiler atravesado ahí, que en este caso se ha embancado. La de este miércoles fue una mañana complicada en Manabí. En Rocafuerte, agua acumulada y afectaciones. Hasta las 5 de la mañana no había agua, pero se comenzó a la brisa y se vino el aguacero que casi la mayoría del cantón Rocafuerte está lleno de agua. Con escobas, palas y hasta con maquinaria pesada se intentaba volver a la normalidad. Ahorita es una emergencia tremenda, como nunca. Agua que como quien se provoca, todito esto colapsa para acá. Toda la gasolinera ha tenido ya, se han amanecido sacando lodo, agua. El señor ahí, el dueño, el propietario de ellos. En ese cantón se reportó el desbordamiento de quebradas y ríos. En Sucre, el incremento del caudal del río Portoviejo. Ha habido bastantes pérdidas, más que todo, en materiales. Gracias a Dios, vidas no, pero lo que es materiales sí. Son las consecuencias de la estación invernal en Manabí, una de las provincias declaradas en emergencia. Carlos Acoto, Teleamazonas. Las inundaciones en la vía Babahoyo-Juján causan complicaciones en el tráfico vehicular, esto debido al agua sobre la calzada. Además, los desbordamientos de los ríos en las provincias han dejado a más de 400 familias afectadas, por lo que se han habilitado 38 albergues para damnificados. La vía Babahoyo-Juján continúa siendo uno de los puntos más afectados por las intensas lluvias en la provincia de Los Ríos. 6 tramos de la carretera presentan agua sobre la calzada, con niveles que alcanzan hasta los 55 centímetros de profundidad en algunos sectores, lo que dificulta seriamente el tránsito vehicular. Que hubo ese aguacero fuerte de madrugada que me levanté, estábamos todo a pique. Los esposos no están yendo a trabajar, por lo que nosotros las mujeres a veces no podemos alzar las cosas, entonces ellos están ayudándonos. Además, la situación de los ríos es alarmante, con 5 de ellos desbordados y otros 6 con niveles que siguen subiendo. Este panorama pone en riesgo a la población y aumenta la posibilidad de más inundaciones en las próximas horas. La alerta sigue vigente y preocupa a cantones como Baba, Quinsaloma y Montalvo. Ya nos levantamos, ya todo estaba en el piso, estaban las canastas de ropa, todo estaba mojado, colchones, todos tuvimos que sacar. En tanto que la gente aprovechó las riadas en la vía Babahoyo-Juján para disfrutar del feriado de carnaval, pese a las complicaciones de la estación invernal. Aquí en medio de la dificultad, a veces las desgracias se convierten en cosas buenas. Por ejemplo, estamos disfrutando de este carnaval aquí sanamente, ya que hay varias familias que están inundadas. En Babahoyo, 418 familias han sido afectadas por las inundaciones y han tenido que ser evacuadas a 38 albergues temporales. El COE cantonal se mantiene activo en la provincia de Los Ríos. Marlon Ayala, Teleamazonas.
14 personas fallecidas dejan hasta ahora las fuertes lluvias en el país. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 23 ríos se desbordaron en 5 provincias y otros 34 ríos tienen tendencia a subir de nivel. Las fuertes lluvias de las últimas horas siguen complicando el panorama. En algunas zonas del país no ha parado de llover en 24 horas y las pérdidas económicas se cuentan ya por miles. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 23 ríos se desbordaron. La mayoría están en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas. La entidad agregó que hay otros 34 ríos con tendencia a subir de nivel, también en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Chimborazo. Del 1 de enero a la fecha, 14 personas han fallecido producto de la temporada de lluvia. Más de 76,000 han resultado afectadas. Se contabilizan 3,000 personas damnificadas y 87 viviendas completamente destruidas. 13 puentes están afectados y 3 destruidos. Hay 6 provincias en alerta roja y una declaratoria de desastre activada. En la provincia de El Oro es donde hasta el momento se encuentran más albergues habilitados a causa de las fuertes lluvias. Joana Ramos, Teleamazonas. La política arancelaria que establece Estados Unidos a México, Canadá y China tendrá un impacto indirecto para Ecuador, aseguran especialistas. Los automóviles, maquinaria y celulares importados de estos países constan en la lista de productos afectados. Los aranceles anunciados por Estados Unidos entraron en vigor desde el martes. Es así que las compras que haga el país norteamericano a México y Canadá tendrán un arancel del 25%, mientras que los productos que China exporta a Estados Unidos también tendrán un aumento arancelario del 10 al 20%. El exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, cataloga esta medida como negativa para el comercio y el desempeño de las economías globales. El comercio entre Canadá, Estados Unidos, México y China representa algo así como el 35 al 38% del comercio global. Esto ha ocasionado una respuesta comercial inmediata por parte de China y Canadá. El gigante asiático, por ejemplo, gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz. Y se esperaría que México tenga una reacción en los próximos días si es que esta medida continúa. El exministro de Producción y Comercio Exterior también advierte que esta política arancelaria de Estados Unidos podría ampliarse a otros países. Ya ha habido varios anuncios del presidente Trump sobre la Unión Europea, por ejemplo, pero sobre todo vemos los anuncios sobre las medidas que se tomarían en el mes de abril. Primero, un arancel global, eso podría ser muy grave y podría poner en riesgo nuestras exportaciones en los Estados Unidos, algunas de las cuales no pagan arancel, Milton. Y aunque esta medida podría aplicarse desde abril, Ecuador desde ya se ve afectado indirectamente con la política arancelaria que establece Estados Unidos a México, Canadá y China. Y es que los productos que nuestro país compra a Norteamérica y al gigante asiático tendrían un incremento arancelario de entre el 15 y 20%, aseguran consultores económicos. Ecuador especialmente tiene compra de productos relacionados a bienes de consumo y bienes de capital. Esto es televisores, línea blanca, cocinas, automóviles. Por asuntos de competencia, muchos productores tal vez vayan a reducir parte de sus ganancias para compensar el incremento de los aranceles. La política arancelaria de Estados Unidos anunciada previamente se implementó tras el vencimiento de una prórroga otorgada a México y Canadá para negociar acuerdos en materia de seguridad fronteriza y tráfico de drogas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Integrar más nuestras economías. La adjudicación del campo petrolero Sacha se ha convertido en el centro del debate. Aunque expertos son partidarios de una concesión privada, aseguran que se deben analizar los términos del contrato. La forma en la que se va a entregar la joya de la corona en cuanto a producción petrolera se refiere ha generado controversia en el país. Aunque aumentar la producción del campo petrolero Sacha es una necesidad innegable, hay quienes cuestionan su adjudicación de forma directa al consorcio chino-canadiense Sinopetrol. Para el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, debió darse un proceso de licitación, pues a su parecer las condiciones anunciadas no son las más favorables. Pero he visto que a la compañía se le quiere entregar parte de la producción existente, que es exclusiva de Petroecuador, que le van a
regalar sin hacer nada me parece un absurdo. El contrato, que se firmará en los próximos 30 días, contempla que el consorcio recibirá hasta el 87,5% de la producción petrolera a cambio de una prima de 1.500 millones, algo que para el también exministro de esta cartera de Estado, René Ortiz, es legal y comprensible, pues la adjudicación la han intentado realizar los 3 gobiernos anteriores por problemas económicos, lo que también afronta esta administración. No hay para pagar los sueldos y salarios, y toda la guerra contra el terrorismo está bajo este problema de que no hay plata, no hay caja fiscal. Sinopetrol se compromete a invertir 1.700 millones en 20 años para aumentar la producción petrolera del campo, que actualmente bordea los 77.000 barriles diarios. A cambio, recibirá entre el 80 y el 87,5% de la producción, no solo de los nuevos barriles extraídos, sino de los que ya se producen, un punto neurálgico para el debate. No se le puede regalar la producción actual con un agravante. Ese crudo va a la refinería de Esmeraldas y se le da el 80% de la producción actual, ya no iría ahí porque es de la compañía. Importar crudo, una locura. No, porque la ley dice, primero se satisfacen las necesidades internas y después lo que sobra va para exportar. Para el exministro Ortiz, se debe tomar en cuenta que esto corresponde a un modelo de participación de la producción, por lo que se justifica contemplar la producción actual. Actualmente, Sacha genera 1.928 millones anuales. Con la adjudicación a Sinopetrol, el gobierno proyecta que los ingresos lleguen a 6.300 millones en los próximos 20 años. Daniela Valencia, Teleamazonas. Un equipo de Teleamazonas viajó a la provincia de Orellana, en donde se ubica el campo Sacha, para verificar el estado de este campo que tiene 52 años de antigüedad y que, a decir del gobierno, se encuentra en muy malas condiciones. Belén Berizalde está en el aeropuerto de El Coca antes de ingresar al campo petrolero y nos amplía la información. Hola, Belén. Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace pocos minutos llegamos aquí hasta el aeropuerto del Coca en la provincia de Orellana. Desde este punto, a 37,5 kilómetros de distancia, se encuentra el campo Sacha, que ha generado expectativa durante los últimos días por la adjudicación que busca el gobierno del presidente Daniel Noboa hacer a un consorcio chino-canadiense denominado Sinopetrol. Las autoridades del Ministerio de Energía, entre ellos el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, llegaron hasta esta provincia para realizar un recorrido en este campo, que es uno de los más antiguos del país, 52 años ya de operación, pero también es uno de los más productivos. A decir del gobierno, este campo se encuentra en críticas condiciones, puesto que Petroecuador no ha tenido el presupuesto, dicen las autoridades, para realizar el mantenimiento necesario y las inversiones que este campo requiere. Según señaló la ministra de Energía, Inés Manzano, el pasado lunes durante una rueda de prensa, hay equipos que presentan corrosión interna y externa que no han recibido mantenimiento. Así también detalló, hay cerca de 1.200 puntos de contaminación que pueden generar problemas mayores, y manifestó incluso que el sistema contra incendios está por fuera de la norma internacional. En todo caso, nosotros hoy vamos a realizar un recorrido para verificar cuál es el estado en el que se encuentra el campo Sacha, pero también, aprovechando la presencia de las autoridades, vamos a hacer algunas consultas, puesto que después de las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano, que ha señalado que Sacha ya no es la joya de la corona, pues se trataría de una corona oxidada, han quedado algunas dudas y desde varios sectores ya se ha expresado preocupación por este contrato a la empresa extranjera china-canadiense Sinopetrol, pues no dejaría los beneficios que el país le corresponde respecto de la explotación petrolera en el campo Sacha. Ya para nuestra emisión estelar, nosotros les tendremos información de este recorrido que realizaremos en pocos minutos. Vuelvo a estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Estaremos pendientes de tu recorrido. Amigos, momento de una nueva pausa comercial. No se separe de la señal de Teleamazonas. Ya volvemos. Estamos de regreso con más información. Se confirma la lista de los 3 nuevos jueces para la Corte Constitucional. La Comisión Calificadora presentó a los ganadores del concurso, quienes deberán ser posesionados por la Asamblea en los próximos días.
Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides serán los nuevos jueces de la Corte Constitucional, luego de que la comisión calificadora puso fin al proceso de renovación parcial del organismo. El titular de la comisión, Juan Emanuel Izquierdo, encabezó el evento en el que se presentó a los mejor puntuados del concurso. La doctora Salgado pertenece a la función ejecutiva, el doctor José Luis Terán pertenece a la función de la Asamblea Nacional y finalmente el doctor Benavides pertenece a la función de transparencia y control social. Ninguno de los comisionados recibió algún tipo de presión o influencia. Los tres lograron calificaciones superiores a los 95 puntos y con ello, según los comisionados, se zanjaron las dudas sobre la exigencia y competitividad de este proceso. También tuvieron unas notas altamente competitivas en virtud de las exigencias de los méritos académicos. Se trata de tres juristas que dicen estar comprometidos con mantener la imagen de una corte sobre la cual se han puesto grandes expectativas en los últimos meses. Claudia Salgado Levy es PhD en Derecho Internacional y ha trabajado en la empresa coordinadora de empresas públicas. Estamos para hacer que se respete la Constitución y para que también se respete la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. José Luis Terán Suárez es magíster en Derecho Constitucional y ha sido docente universitario. Y si hay algo que corregir, habrá que hacerlo en el camino, porque ustedes conocen que las decisiones tomadas por la Corte Constitucional también podrían ser objeto de una reconsideración, de una revisión, lógicamente con estándares muy altos. Y Jorge Benavides es experto en Derecho Constitucional, fue gerente de la EMCO y ha estado a cargo de la Escuela de Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para tener una atención pronta en cuanto a las admisiones de las distintas causas que ingresan en la Corte. Creo que es prematuro plantear este momento algún tipo de modificación. Lo importante es que una vez que uno ingrese a la Corte Constitucional, adecuarse a los procedimientos, adecuarse al todo el andamiaje y al trabajo que viene desarrollando la Corte Constitucional. Los tres deberán ser posesionados en la Asamblea Nacional, no obstante se espera que la Corte Constitucional se convoque a sesión para el sorteo de los tres jueces que dejarán de serlo para ejecutar la renovación parcial de este organismo. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y en su más reciente dictamen, la Corte Constitucional creó una comisión para dar seguimiento de la política pública en materia de seguridad. El organismo deberá integrarse por ministerios, bancadas legislativas, órganos judiciales y de transparencia. A decir del organismo, la idea es que se deje de depender de los estados de excepción como una medida para hacer frente a la crisis de seguridad. Pues, asegura la Corte, después de un año casi ininterrumpido de estado de excepción, aún no existen los mecanismos ordinarios necesarios para afrontar la grave escalada de violencia porque las diversas autoridades estatales no han cumplido con sus obligaciones. Es por esto que no solo ha pedido información a las entidades públicas del ramo, sino que la Corte Constitucional ha dispuesto la creación de una comisión interinstitucional conformada por la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica y Social, de Economía y Finanzas, el SNAI, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como un representante de cada bancada legislativa, un delegado de la Presidencia de la Asamblea, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. El organismo que, a decir de la Corte, en modo alguno excluye ni se superpone a la institucionalidad existente, tiene como objetivo la planificación y ejecución de actividades encaminadas a que, en el menor tiempo posible, se prescinda del uso del estado de excepción y se configuren mecanismos ordinarios para combatir el crimen organizado. Esta sesionará en las instalaciones de la Corte Constitucional cada 2 meses, según se ha dispuesto. La asistencia será obligatoria. El dictamen contó con el voto de la mayoría. 3 decidieron salvarlo al considerar, entre otros temas, que la creación de esta comisión genera incertidumbre sobre su naturaleza jurídica y crea más institucionalidad estatal que, sostienen, parece no ser la vía más eficaz. Carlos Acoto, Teleamazonas. 36 urnas de 5 provincias se abrirán luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobara 2 impugnaciones presentadas por ADN y Revolución Ciudadana. Las juntas electorales tienen 2 días de plazo para entregar resultados, aunque aún se pueden presentar recursos ante el contencioso electoral.
Quedan 17 días para que, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, se proclamen los resultados de la primera vuelta, pero las impugnaciones lo retrasan. Este fin de semana, en sesiones virtuales, el Pleno aprobó la apertura de 36 urnas en 5 provincias, tras pedidos de ADN y Revolución Ciudadana. La primera fue presentada por Giovanna Ubidia, candidata en Pichincha a la Asamblea por el partido de gobierno, quien solicitó se revisen nuevamente 279 actas de esa dignidad, aunque se le aprobaron solo 15. Aquí una curul está en disputa. Se determina que 264 actas no recaen en las inconsistencias. Por otro lado, se determina que 15 actas del escrutinio no coinciden con el acta de conocimiento y resumen de resultados presentada por la organización política. Mientras tanto, en las provincias de Manabí, Tungurahua, Los Ríos y Esmeraldas se abrirán 21 urnas de binomio presidencial por pedido de la lista 5, pese a que originalmente eran 52. Sin embargo, adjunta únicamente 34 actas de conocimiento público, de las cuales 2 se encuentran repetidas y 3 corresponden a otras dignidades. Así entonces, las juntas provinciales tendrán 2 días una vez que la resolución esté en firme para entregar resultados, y en Pichincha al menos se prevé cumplir con ello este jueves. El día de hoy, el Consejo Nacional Electoral procederá a solicitar las certificaciones tanto al Tribunal Contencioso como la certificación del Pleno del Consejo Nacional Electoral de que no existan recursos pendientes ante dicha resolución. Nosotros lo vemos prudente armar 5 mesas con cada delegado de organizaciones políticas que se acredite. Estamos por así proyectados a terminar en 3-4 horas. Una vez que aquello ocurra, el Pleno analizará nuevamente los informes y emitirá una resolución. Sin embargo, las organizaciones políticas aún podrían presentar un último recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. En total, el CNE ha conocido 8 impugnaciones y 4 objeciones a los resultados numéricos del 9 de febrero. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Más de $20,000 en efectivo, 5 detenidos, armas de fuego y demás evidencia dejó el operativo Horus II. Fue ejecutado en una ciudadela privada de Daule, en la provincia de Guayas. En esta urbanización, miembros de bandas delictivas alquilaban casas para refugiarse. Así fue el ingreso de más de 200 miembros del bloque de seguridad la madrugada de este miércoles hasta una de las etapas de la ciudadela privada Villa del Rey, ubicada en la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule. El objetivo de los uniformados fue allanar viviendas, donde información policial determinó habitarían miembros de bandas delictivas. Empezando, áreas de garita, áreas de administración, para evidenciar. La idea en firme de estos operativos es sacar del anonimato a aquellas personas que están subutilizando o mal utilizando algunos predios. En una de las casas allanadas se encontró a estos 2 sujetos, uno de ellos con tatuajes de la Santa Muerte, deidad venerada por estructuras narcodelictivas. A ellos se les halló 4 explosivos, municiones de arma de fuego y candados utilizados en contenedores. En otro domicilio, los uniformados detuvieron a este hombre proveniente de Colombia y quien estaría en el país hace poco más de un mes. A él se le encontró más de $16,000 en efectivo que no pudo justificar, al igual que mercadería sin documentación. Verificando el personal policial de migración, verificando cuál es su estatus en esta ciudad. En total, 5 sujetos fueron capturados, más de $20,000 en efectivo sin justificar incautado, al igual que dispositivos electrónicos que serán explotados por las unidades investigativas para dar con el paradero de más miembros de bandas delictivas. También durante las intervenciones se encontró esta credencial de un agente policial en servicio activo que actualmente está siendo investigado. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas.